Jesús, estamos delante de tu presencia y te damos gracias. Te bendecimos porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Son innumerables, Señor, las razones por las cuales debemos alabar y bendecirte, Señor. Tú has sido tan bueno, tan misericordioso con nosotros. Amén. Y por ello, Señor, humildemente nos presentamos tal y cual somos delante de ti, pidiendo y deseando humildemente que este culto que elevamos a ti sea grato delante de tu presencia. Que todo lo que hoy día, a través de esta plataforma, nos juntamos para alabar tu nombre, podamos estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo desear, de manera de que tu presencia, Señor, se manifieste en cada rincón y en cada lugar en donde están tus hijos. No solo con nosotros, sino que donde hay hombres y mujeres que te adoran en espíritu y en verdad. Tu gracia, tu amor, tu bondad se sea manifestando en los corazones, especialmente quienes llegarán con una necesidad. Sin duda tú la conoces, tú sabes cuál es la necesidad que tiene cada uno de nosotros. Y conoces, Señor, y sabes que cada uno de nosotros sabe que tú eres el único quien puede responder y quien puede actuar sanamente en cada uno de nosotros. Por ello, Dios mío, pedimos en esta noche de que tú tomes el control de todas las cosas, de todo lo que aquí se diga, de todo lo que aquí se haga. Toma el control de mis labios, de mi mente, de mi corazón, de manera que, Señor, el estar en tu casa de oración sea para todos nosotros un motivo de una grande bendición. Te lo pedimos, te lo rogamos humildemente en los méritos gloriosos de Jesús, su Hijo, nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a dar lectura con una introducción en el libro del Salmos, número 62. Dice así la palabra del Señor. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. En mi refugio no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo el tiempo, oh pueblos. Derramar delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos iguales en balanza. Serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña. No os envanezcáis si se aumentan las riquezas. No pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Jehová, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Amén. La gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Seguiremos alabando el nombre del Señor con la alabanza número número
el número, la alabanza que es por fe en Jesús. El número 358. Número 358. Por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador. Si presto estás a confesar tu culpa y en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo brota redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios entra después. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador. Si presto estás a confesar tus culpas y en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo brota redención. Aun cuando nada tenga aquí, su gran herencia tiene sí. Arriba en gloria con Jesús, que le ha salvado por su cruz. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador. Si presto estás a confesar su culpa y en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo brota redención. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. El Espíritu Santo del Señor tome el control, la dirección de todo lo que hoy día Dios nos permite. Muy bien, vamos a ir a que ya la encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 2. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2. Vamos a leer desde el 1 en adelante, pero solamente nos vamos a concentrar entre el 4 y el 6, pero para una mayor explicación, mayor entendimiento, lo vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Así dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes con Cristo Jesús. Amén. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, una vez más, estamos delante de tu presencia y te damos gracias porque frente a nosotros tenemos tu palabra. Lámpara es en nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. La palabra, Señor, que tú nos dejas trazada para que nosotros podamos andar por ella. Queremos humildemente pedirte en esta hora que tú, Señor, nos hables a cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más anciano. Tu palabra, Señor, pueda penetrar, Señor, en cada corazón. Danos un corazón dócil, sensible a tu voz. Dios mío, un oído atento para escuchar lo que el Espíritu tiene para la iglesia. Dios mío, tu Espíritu Santo, el cual sonda nuestras vidas y sabe cuál es la necesidad, cuál es la inquietud que, Señor, tenemos en esta hora. Ayúdanos para estar atentos a lo que tú nos tienes, que nada nos distraiga, todo espíritu contrario a ti, en el nombre de Jesús, sea vencido, atado y echado fuera de este lugar, en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que tú hables a cada corazón. Tú uses mis labios conforme la necesidad que hay en medio de nosotros. Tú sabes la necesidad y por ello confiamos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, que ella puede, Señor, llegar en un momento oportuno. Te lo pedimos, lo agradecemos ya a través de Jesús, nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. El estar en la casa del Señor es una honra, es un privilegio. El que Dios nos permita hoy día el poder reunir. Hay tantas cosas, hay tantas situaciones por las cuales a veces no nos podemos reunir. Pero démosle gracias al Señor de que hoy estamos en la casa del Señor. Y que el estar aquí para nosotros nos produce una grande bendición. De manera de que el momento que podamos estar en la casa del Señor, ahí donde hemos dedicado un espacio para adorar a Dios, sea grato delante de los ojos del Señor. Amados hermanos, yo quiero alabar al Señor porque Él ha sido bueno. Hay tantas razones, como dije en principio, son innumerables las situaciones, las razones por las cuales nosotros debemos alabar al Señor. Y no debemos callarnos por lo que el Señor ha hecho, porque lo que ha hecho el Señor ha sido algo grande y algo maravilloso. Bendita sea la gracia del Señor que un día se manifestó a cada uno de nosotros. Y hoy día ella nos permite estar en su casa, estar en medio de su iglesia, ¿cierto? Compartiendo lo que Él siempre tiene para nuestro bienestar. Que la gracia del Señor se manifieste en cada corazón en esta noche y que, como digo, hay tantas razones por las cuales nosotros tenemos que alabar al Señor. Ya el frío se está haciendo sentir en esta ciudad. La verdad que es un frío que a veces cala los huesos, pero bueno, ahí hay un poquito de leña, hay algo para poder, ¿cierto?, hacer un poquito de calor y eso nos ayuda a poder, ¿cierto?, abrigarnos. Pero hay quienes no lo tienen. Entonces oremos por ellos también para que el Señor les pueda sustentar y les pueda también dar el abrigo, el calor que el Señor nos brinda. A veces no nos damos cuenta cómo Dios se preocupa hasta de lo más
mínimo de nosotros. Pero cuando las cosas se escasean, cuando las cosas no están, es ahí cuando nosotros valoramos lo que realmente Dios ha hecho por nosotros. Amados hermanos, es un tema, es una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y la verdad que hace algunos días de madrugada conversaba con él y le decía, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que tú quieres que yo hable? ¿Qué es lo que quieres que yo comparta por la iglesia? Porque sabemos que como predicadores de la palabra del Señor, nosotros debemos pedirle el mensaje al Señor. Eso no quiere decir que no vamos a estudiar, que no vamos a preparar algo. Eso quiere decir, ¿cierto?, de que si usted ora, si usted se prepara, si usted lee, Dios traerá el recuerdo en el momento exacto de lo que usted debe de hablar. Amados, el apóstol Pablo, aquí a los Éfesos, hablándole claramente, haciendo manifiesto lo que Dios ha hecho en un hombre y una mujer que ha conocido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Dios nos salva, Dios nos perdona, nos hace una nueva criatura. Le aceptamos primeramente que como Salvador le aceptamos como nuestro Señor y dueño de nuestras vidas. Vivíamos lejos de Dios, estábamos extraviados, estábamos perdidos, pero ahí el brazo de Dios, la mano poderosa de Dios nos alcanzó y nos sacó de ese lugar en donde solamente para nosotros había desdicha y había dolor y había una perdición. Grande ha sido el amor del Señor. Al correr los días en la casa del Señor nos damos cuenta que no es por ningún mérito nuestro, que no es por la capacidad de los hombres, que no es por la inteligencia de los hombres, sino que es por gracia de Dios. Amén. Esto que Dios lo escondió de hombres sabios, entendidos e inteligentes, se lo reveló a estos sus pequeños. Grande ha sido la misericordia del Señor. Y cuando Dios ahora aparece en nuestras vidas, todo es distinto, todo es diferente. Nuestra naturaleza que teníamos, que nos llevaba al pecado, hoy día ha sido transformada y nos lleva ahora a buscar lo que realmente edifica nuestras vidas y produce en nosotros un hacer distinto, un pensar diferente, un hablar diferente. Porque debe haber en un hombre y en una mujer de Dios algo que lo identifique como hijo de Dios. Y no hablamos de algo aparentemente, porque podemos aparentar muchas cosas, pero ante Dios estamos desnudos y no podemos engañar a Dios. ¿Cuántos de nosotros Dios nos encontró en un lugar muy triste, en donde pensábamos y queríamos alcanzar y obtener la felicidad? Pero el tiempo pasó y nos dimos cuenta de que todo eso que nos ofrecía el mundo, las luces, ¿cierto?, los elogios que el mundo te da, no nos servían para poder satisfacer la grande necesidad que teníamos en nuestra vida. Hoy, a la luz de la palabra del Señor, nos muestra los primeros versículos del capítulo 2 en la situación que vivíamos antes. Pero como siempre hay un pero, el capítulo 2, en el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Fuera de ser una conclusión la palabra pero, su significado, ¿cierto?, y un sinónimo que nosotros podíamos ocupar es sin embargo.
dificultad, estorbo, inconveniencia y reparo. Pero Dios, que es rico en amor y en misericordia, por su gran amor con que Él nos amó. El amor de Dios, que supera todas nuestras expectativas. No existe un instrumento que pueda medir el amor de Dios, porque el amor de Dios es infinito, porque el amor de Dios sobrepasa, ¿cierto?, lo racional de los hombres. El amor de Dios sobrepasa la racionalidad, ¿cierto?, de la gente. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Bendito sea Dios. Ese es el Dios que tú y yo un día nos alcanzó. Ese es el Dios que un día transformó nuestras vidas. Y desde ese día comenzamos a experimentar, a vivir un tiempo diferente. Comenzamos a vivir y a experimentar una vida en la presencia del Señor. Bendito y alabado sea el Señor para siempre. Pero hay algo que a nosotros nos debe llamar un poco la atención. Nos damos cuenta cómo dentro de las iglesias, cómo hay tantas personas que un día usted las ve, ¿cierto?, llenas de la gracia del Señor, y pasan algunos días y usted le ve muy decaído. Porque a veces, hermanos, cuando las cosas se obtienen de una manera fácil, así como fácil llegan, es como fácil también se va. Es por ello que nosotros debemos esperar en el tiempo de Dios, en el momento de Dios, para que Dios haga como Él quiere hacer y con quien Él lo quiere hacer. No debemos nosotros apurar y no debemos nosotros adelantar lo que Dios quiere manifestar en cada uno de nosotros. Porque es Dios el que hizo en nosotros todas las cosas. Bendito sea el Señor. Entonces cabe el riesgo también de que podamos descuidar esto que el Señor nos entregó. Y cuando esto se comienza a descuidar, comienza a llegar la frialdad, comienza ahora la espiritualidad a desvanecerse en la vida del hombre. Y es porque se ha olvidado, ¿cierto?, de que la gracia de Dios un día fue manifiesta en su vida. Hoy día ya tiene un buen trabajo, ya tiene un buen pasar, tiene su hogar, tiene buenos vehículos, ¿cierto? Tiene un buen trabajo y eso ha afectado a su corazón, le ha afectado a su mente. Y hoy día cuestiona tantas cosas que solo Dios puede ser. Y no se da ni cuenta el hombre como el orgullo, la vanidad, la vanagloria comienza a entrar en ese corazón. Y comienza ahora la gracia de Dios a ocupar un lugar secundario dentro de la vida. Que el Señor nos ayude. Cuando nosotros venimos al Señor, cuando Dios te salva, cuando Dios te perdona, nosotros hablamos de un primer amor. Y cuando usted está enamorado, ¿cierto?, no hay razón para usted no hacer lo que usted desea hacer para poder agradar a la otra persona. Porque usted le ama, porque usted le estima, porque usted desea estar así, junto a él, junto a ella. Pero a veces ese primer amor se comienza a apagar. ¿Qué sucede cuando en un matrimonio uno de ellos logra darse cuenta de que ya su marido, a su esposa, ya no le ama, es indiferente hacia su persona? Es algo que produce un quiebre, es algo que produce algo muy triste en esa situación. Y así también ocurre con Dios. Cuando Dios nos salva, Dios nos trae, nos perdona, nos limpia, porque estábamos sucios. La palabra del Señor dice que nos sacó de allá del muladar, de donde nada valíamos.
¿Qué es lo que es el muladar? ¿Dónde estaba ubicado, centrado el muladar en una ciudad? Estaba fuera de la ciudad. Era un lugar, ¿cierto?, reservado para poder dejar los desperdicios. No existía un sistema de alcantarillas como lo existe ahora, sino que había un lugar en donde se depositaba eso. Y con el sol, ¿cierto?, eso se secaba y la descomposición no era tanto. Eso era el muladar. De allá nos trajo el Señor. Para que cuando a veces se nos comienzan a ir los humos y comenzamos a pensar que somos algo por nuestra razón, por nuestro sentir y por nuestro hacer, la gracia de Dios comienza a menguar en nosotros. Y ya lo de Dios no es tan importante como lo fue en aquellos días cuando corríamos para llegar a los servicios. Hoy día, producto de esta pandemia, ¿cierto? Hoy día nosotros estamos relegados, ¿cierto?, a poder estar en nuestros hogares, en las iglesias, ¿cierto?, como atrincherados. Pero ¿qué sucedía cuando la iglesia tenía la libertad de poder extender el reino, de poder predicar la palabra del Señor? Ya había muchos que no se sentían motivados por él. Aún de llegar a la casa del Señor, aún estando en la casa del Señor, así como llegaban, se iban siempre. Nunca me olvidé de una enseñanza que nos dio el pastor Felipe. Cuando usted viene a la casa del Señor, hay dos razones. O se va bien o se va mejor de lo que usted vino. O se va peor de lo que usted vino. Nunca usted, ¿cierto?, se va a ir igual. O se va mejor o se va peor. Porque a veces la persona está tan, ¿cierto?, desligado de las cosas del Señor que le incomoda llegar a la casa del Señor. Le es gravoso ir a los servicios. Pero qué distinto es cuando la gracia de Dios está siendo manifestada en plenitud en nuestros corazones. Se comienza a debilitar la vida espiritual. Y comenzamos ahora a pedir la oración para que Dios nos guarde en nuestra vida espiritual. Y esto es algo que tú y yo debemos buscar. La vida espiritual se vive con Dios. Se experimenta en la oración, en la lectura de la palabra del Señor, en la oración, ¿cierto? Cuando tú conversas con Él, cuando tú vienes a los medios de gracia, cuando tú participas de los cultos, cuando tú participas de las actividades de la iglesia, la gracia de Dios comienza a aumentar en tu ser. Y tu vida espiritual comienza ahora a vivir un momento especial. Por ello, somos nosotros responsables de nuestra vida espiritual, porque el Evangelio es una actitud personal entre tú y Dios, entre Dios y yo. Entonces, que el Señor nos ayude. Quienes se acostumbran a solamente pedir, ¿cierto? Y ellos no quieren entregar nada. No quieren pagar un sacrificio, no quieren hacer nada para que Dios pueda ver que hay un interés, que hay un deseo de hacer las cosas. No, están orando por mí. Por gracia soy salvo. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Y un don de Dios es algo que lo da Dios a quien Él quiere. Nadie en esta vida puede dar un don más que Dios. Que el Señor nos bendiga. Que la palabra del Señor produzca vida en nosotros. Estamos hablando de este Dios todopoderoso, un Dios misericordioso, que pese a nuestra condición, Dios aún así se manifestó en nuestras vidas. Aún dice el versículo 5, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Así lo dice Pablo, lo dice Juan, ¿cierto? El libro de Juan. El que cree en mí, aunque estuviere muerto, vivirá. Amén. Bendito sea el Señor. Qué importante y qué esencial es saber nosotros
en quien nosotros hemos creído. ¿Cuál es la importancia que Dios tiene en nuestras vidas, tiene en nuestro hogar, tiene en nuestro matrimonio? ¿Cuál es la importancia a la cual le hemos dado a Dios en cada uno de nosotros? Porque sabemos que hay uno de los grandes mandamientos que Dios nos entrega. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Amarás a Dios. Pero a veces nosotros amamos otras cosas antes que a Dios. Y a Dios lo dejamos paralelo a algo. Y eso Dios no se agrada. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, podemos ver cómo el Espíritu Santo del Señor le habla a la iglesia y diciéndole, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de tu lugar y no te hubieres, si no te hubieres arrepentido. Que el Señor nos ayude. Un creyente de verdad, si pierde ese primer amor, pierde la pasión, pierde esa devoción, ¿cierto? Y esa entrega total que tiene que ser siempre para Dios. Cuando el Espíritu le habla a la iglesia y le dice duramente, y parece una palabra muy dura, dando a conocer de que a los tibios Dios los vomitará de su boca. Y los tibios, para llegar a un estado de tibieza, tiene que haber estado ardiendo o caliente. Por eso dice la palabra del Señor, más vale que seas caliente o frío, pero a los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Espíritu Santo del Señor. No nos damos cuenta cómo a veces nos podemos ir enfriando, ¿cierto? Y nos dejamos guiar y nos dejamos llevar, ¿cierto? Como por el vuelito, ¿cierto? ¿Para dónde va el vuelito? Allá vamos nosotros, como un balancín. Pero como hijos de Dios, debemos nosotros considerar lo que Dios tiene siempre para cada uno de nosotros. Esto es serio, amados hermanos. Cualquiera que conoce a Dios y que ha vivido con la plenitud de Dios dentro de su vida, sabe lo que es perder lo que Dios le ha entregado. El salmista David, él lo decía con una grande angustia, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque él había cometido una grande falta delante de Dios. Y el estar vacío, el estar sin el Espíritu Santo de Dios, es un barco sin timón. Es un barco que va a la deriva dentro de ese mar. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé gracia, esta gracia inmerecida. Gracia, el significado de gracia viene del origen del latín gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Estaba mirando algunas versiones de la palabra del Señor de lo que hemos leído para poder darle una claridad mejor. La palabra de Dios dice, pero la piedad de Dios es grande e inmenso su amor hacia nosotros. Por eso, aunque estábamos muertos en razón de nuestras culpas, nos hizo revivir junto a Cristo. La salvación es pura generosidad de Dios. Nos resucitó y nos sentó con Cristo en el cielo. La palabra de Dios para todos. Pero la compasión de Dios es muy grande. Y Él nos amó con inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios.
Él nos levantó de la muerte. Con Cristo nos sentó juntamente con Él en el cielo. Bendito sea el grande amor del Señor. Existen tantas razones, como dije al principio, el por qué nosotros debemos amar a Dios, debemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero aún así, sabiendo que Dios ha hecho tantas cosas, nos sucede lo que le sucedió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, viendo las proezas, viendo los prodigios, los milagros que Dios hizo, aún así, ellos siempre cedían, ¿cierto?, al mal. Que el Señor nos ayude a nosotros, que el Señor nos llene de su gracia, que el venir, el estar en un servicio de la casa del Señor sea para nosotros de beneficio para nuestra alma. Que podamos nosotros, antes ya de venir al culto, preparar el culto, ¿cierto? Porque sabemos que aquí es donde Dios se manifiesta. Es aquí donde Dios hace cosas grandes y cosas que a veces no nos imaginamos. Dios las puede hacer en medio de nosotros. Pero tengo contra ti, es una queja. Algo que no está bien. ¿Cuál es la actitud que hoy día nosotros tenemos frente a Dios? ¿En dónde nosotros estamos en este momento? ¿Qué es lo que nosotros realmente estamos haciendo? Dios lo sabe, sin duda alguna. Que si hay alguien que conoce nuestro acostar y nuestro levantar, es Dios. Si hay alguien que conoce lo que hablamos, lo que decimos y lo que hacemos durante la semana, lo sabe Dios. Porque Dios sonda nuestras vidas. ¿A dónde nos iremos? Huiremos de ti, Señor. ¿A dónde nos esconderemos de tu presencia? No existe un lugar en donde tú y yo nos podamos esconder. Dios nos pone a prueba constantemente para que nosotros podamos demostrar cuán fieles somos a Dios. Para que demostremos que realmente confiamos en el Dios que nos llamó. Pero muchas veces, aún así, fallamos. Estamos expuestos a cometer tantos errores. Hace algunos años escuché al pastor Ernesto Silva decir: el hombre santo delante de Dios no es ese que nunca se equivocó, sino que un hombre santo delante de Dios es ese que tuvo la capacidad de poder decirle: Señor, pequé, me equivoqué, te ofendí, perdóname. Esos hombres, decía el pastor, llegan a una estatura delante de Dios y logran entender al Dios de la misericordia que hoy día estamos viendo a través de la palabra del Señor. Que podamos nosotros, hermanos, en la dificultad, clamar a este Dios que nos llamó. Es que usted no se imagina por lo que yo estoy viviendo, no. Podría hasta no imaginarme. Pero hay alguien que no está ausente. Y ese es Dios. Y Él está mirando nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro responder. ¿Cuál es la respuesta que nosotros tenemos a la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas? No está en juego que si Dios me da algo, yo hago las cosas. El Salmo 27, versículo 3, dice que aunque ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Comenzamos a descuidar a veces la oración, la lectura, el participar en los medios de gracia del Señor, y nos comenzamos a debilitar. Porque la palabra de Dios, es alimento que nutre nuestras vidas. No podremos saciar nuestra sed, nuestra hambre con algo de esta vida presente solamente a través
de la palabra del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Y ella es el alimento vital para cada uno de nosotros. Nos hemos descuidado, hemos dejado de orar, hemos perdido la intención y el deseo ferviente de buscar a Dios. Creo que Dios nos está dando una campanada de alerta. Debemos buscar a Dios hoy día con más fuerza. Están pasando muchas cosas y nosotros debemos estar atentos a lo que el Espíritu dice hoy día a las iglesias. Cuando nos comenzamos a debilitar y cuando ocurre esto en nuestra vida espiritual, comienza ahora a decaer. Ya ni siquiera le pedimos a Dios porque pensamos que el problema es tan grande, que la angustia es tan grande, que el dolor es tan grande, que quizás Dios ya no pueda respondernos. Quiero decirle, Dios es el mismo, de ayer y de hoy y por los siglos. Dios es más grande que tu problema. La respuesta de Dios es algo eficaz para ti y para mí. Dios es justo. Cuando Él nos pone a prueba a nosotros, Él quiere vernos, ¿cierto? ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Cuál será nuestro hacer a donde Él nos prueba? Porque a sus hijos Dios los prueba. ¿Amén? Amén. Claro que sí. Dios nos prueba para saber en dónde está nuestra fe. Porque a veces cuando todas las cosas se dan, es fácil servir a Dios. Pero cuando las cosas se colocan en contra, es ahí donde nosotros debemos echar mano a esta salvación que el Señor nos ha entregado. A veces le pedimos algo a Dios incesantemente y Dios no nos responde. Porque pareciera que Dios solamente nos tendría que responder a todos nuestros deseos. No, Dios sabe lo que realmente nosotros necesitamos. Dios sabe el por qué a veces las cosas no se dan. Dios sabe el por qué Él tarda a veces en responder. Quiero decirte, amado, Dios tarda, pero Él no se olvida. Amén. Él sabe de la necesidad que tú tienes, no solo material, sino que emocional, física, porque ese es el Dios que yo conozco. Amén. Un Dios que se encarga de hacer nueva todas las cosas. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Que el Señor nos ayude a poder estar ligados a Él. Amén. Que nada, hermano, no nos separe de lo que el Señor nos ha dado. Y aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Vivimos en un tiempo, en una era de que todo era para ayer. Todo es instantáneo. Los que tenemos algunos años nos podemos recordar de que cuando salió el puré instantáneo era algo que nadie se podía imaginar. Bueno, hoy día existen tantas cosas, pero así también a veces ocurre en la iglesia. Queremos que todas las cosas ocurran al instante, como a nosotros nos parece, como a nosotros nos gusta, como nosotros pedimos. Y es conforme Dios quiere. Amén. No como yo quiero, sino que como Dios quiere. A mí me enseñaron de que las cosas cuando venían fáciles, así como fácil venían, fácil también se van. Y así también ocurre
en la vida espiritual. La vida espiritual requiere un trabajo, requiere una búsqueda, requiere una entrega de cada uno de nosotros, no solo del pastor, no solo de la esposa del pastor, sino que de todos, desde el más pequeño hasta el más adulto, no solo de los presbíteros, de los diáconos, de los predicadores, de todos, no solo de los adultos, de los niños también. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé de su gracia, para que nosotros podamos fortalecer la gracia en nosotros y podamos tener una vida espiritual avivada en la presencia de Dios. Debemos buscar a Dios, estudiar su palabra, debemos orar, meditar en la Biblia, debemos ir a la iglesia. Esto nos conlleva a que usted y yo, ¿cierto?, estaremos luchando hacia donde el Señor nos ha prometido. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 11, Pablo le habla claramente y les dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La palabra ocupaos en el original del griego, katergasomai, significa trabajar, ocuparse, producir mediante un esfuerzo, llevar a cabo la obra. Pero la naturaleza humana, ¿cierto?, está en una constante lucha ante todas las cosas que hoy día nos hacen, ¿cierto?, a veces menguar en lo que Dios nos está dando. Que el Señor nos guarde en esta tarde. Amén. Y que la palabra del Señor esté llegando en un momento muy oportuno para cada uno de nosotros. ¿Cómo se traduce entonces esto? Se traduce en que descuidamos lo que Dios nos ha entregado gratuitamente. Gratuitamente. Y ese a veces es un problema. Como Dios a nosotros no nos cobra, pensamos que nosotros tenemos el derecho de pedir, total, Él tiene que responder. No, no es así. Dios hará las cosas como Él quiere. Que el Señor nos ayude a esperar en la voluntad de Dios. Amén. El libro de Salmos dice: bueno es esperar callando en la salud de Jehová. Amén. Por nada estéis ansiosos, sino que sean reconocidas delante de Dios cada una de nuestras peticiones. Si hay algo que Dios sabe, aún antes que abramos nuestra boca, Dios ya sabe lo que tú y yo tenemos necesidad. Y aún más, Dios quiere que tú y yo le pidamos confiando. Pero el que pida, pida con fe, no dudando, porque Dios es fiel. ¿Qué es lo que tú necesitas para amar a Dios? ¿Qué es lo que yo necesito para servir mejor a Dios? Dios lo tiene aquí en su palabra para nosotros, gratuitamente. Qué hermoso versículo: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Isaías: venid y comprar sin precio. Qué grande es el amor del Señor. Pero como no se cobra, a veces esto produce en la gente como una desconfianza. Hay personas que gastan millones y millones de pesos por poder obtener alguna respuesta en función de su aflicción, de su desesperación. Y aún pagando grandes sumas de dinero, no encuentran la respuesta que ellos necesitan. Y cuando llega un evangelista y les dice: venid a mí los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Echa sobre mí tu carga y yo te la llevaré. Parece muy fácil. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos dé
gracia para poder seguir adelante. Había anotado un ejemplo aquí, cuando ponemos nuestra mirada en el mundo y la quitamos de Dios, y podríamos pensar que es poca cosa, y no confesamos nuestro pecado. Codiciamos cosas que a Dios le son desagradables, pero como no hicimos nada más, podríamos pensar que es una gran cosa. Cuando se actúa así, tal actitud produce un enfriamiento para con Dios. Y cada día nos vamos dando cuenta de que como la gracia de Dios en nosotros ha ido decayendo. Somos responsables de lo que Dios nos ha entregado. Somos responsables de lo que Dios nos ha compartido. Este tesoro que Dios lo ha depositado en vasos de barro. Que en esta noche la palabra del Señor haya llegado oportunamente para nosotros. No se olvide usted, no me olvide yo, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Amén. La palabra gracia aparece 281 veces en la Biblia. Dejémonos una para 2 días, ¿cierto? Y nos sobra. Hermanos, que el Espíritu de Dios, en el silencio de la noche, nos siga hablando a cada uno de nosotros. Amén. Queremos ver la respuesta de Dios. La hemos estado viendo, sin duda alguna. Gracias a Dios, porque existe siempre un remanente, el cual Dios mira con tanta misericordia. Sigamos confiando en Dios. Amén. Como yo siempre coloco ahí, orando y confiando en Dios. Amén. Oremos creyendo y confiando en el Dios que nos llamó. Nada es más importante que el Dios que te llamó un día y que te cambió y que te hizo suyo. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta tarde por habernos concedido la oportunidad, el privilegio, la honra de haber llegado hasta tu casa, de haber compartido con mis amados hermanos de distintos lugares, de sus hogares. Señor, graba tu palabra en la tabla de nuestro corazón. Hoy hemos oído, al terminar el culto, al cerrar la puerta, Señor, del lugar que hemos escogido para realizar este servicio, quedará un silencio, pero tu Espíritu Santo vaya en nuestros corazones, resonando, Señor, y haciéndonos ver la grande necesidad que tenemos de dar a conocer lo que tú has hecho con nosotros. Ayúdanos a valorar, a considerar lo que tú hiciste por nosotros. Te entregaste, Señor, de una manera viva y en el Calvario de la cruz por nosotros. Entregaste tu vida, fuiste martirizado, derramaste tu sangre inocente por nosotros para salvarnos y perdonarnos. Perdónanos, porque muchas veces hemos descuidado y no hemos considerado el valor, Señor, que tiene el que tú te hayas hecho presente en cada uno de nosotros. Bendiga a cada uno de los que han estado presentes, quienes no han podido asistir el día de hoy. Anda donde ellos están. Dale fuerza, dale ánimo. A quienes no tienen fuerza de venir a tu casa, ¿cuántas veces nos sucedió a nosotros? Señor, y hoy día clamamos por ellos. Aliéntame, Señor, dale fuerza. Ellos conocen tu amor, ellos conocen tu gracia. Ellos saben que tú eres el mismo, pero el mundo les ha atrapado. Hay tantas cosas que les han dejado en el camino. Levántales, Señor, porque tú levantas al justo, porque tú extiendes tu mano de amor, tu brazo salvador, para alcanzar a los perdidos. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Esperamos, Señor,
Y decíamos humildemente, iniciando esta semana contigo, podamos, Señor, poner por obra tu palabra. Amén. Que el enfermo, Señor, sea sano. Amén. Que el que llegó cansado, Señor, tú renueves sus fuerzas. Amén. Y que el que llegó dudativo, Señor, en esta tarde, recobre, renueve sus fuerzas. Amén. Gracias. Humildemente te lo pedimos y ya te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Todo lo que se ha dicho, se ha hecho, solo a Dios la honra y la gloria para siempre. Si así es la voluntad del Señor, vamos a poner término a este servicio con la alabanza Santo, Santo, Santo. Está en el número 392 del himnario. Número 392. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labios míos, no esperar. Santo, 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 te adoro vivemente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro, santos escudimos, que adoran sin cesar. De alegría lleno, y sus coronas de oro rinden ante el trono, y en cristalino mar. Santo, 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 la empezamos el nombre de aquellos que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre. Ante ti yacido, quieres y serás. Santo, 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 por más que estés peleando, imposible será tu gloria contemplar. Santo, tú eres sol, y nada de tu lado. En poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras el cielo, tierra y mar.
Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Le voy a pedir al doctor Felipe, está ahí en Santiago, Macaró, para que él pueda despedir con la bendición del Señor. Si usted tiene alguna petición difícil, doble su rodilla, haga un acto de fe mientras se pide la oración, la bendición, y sin duda alguna, si lo hace con fe, crea que el Señor la responde. Hermanos, quiero entregar saludos de los hermanos. Estaba predicando para Brasil y mandaron saludos y lo entrego a la iglesia de Chile con glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia y te agradecemos por tu palabra, Señor. Siempre que nos reunimos, tú tienes tu palabra para nos enseñar, para nos guiar y para mostrarnos, Señor, lo que tú quieres que no hagamos, Señor. Que podamos ser sensibles a tu voz, Señor, y nos dejemos guiar por tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí en Chile. Tú los conoces a cada uno en especial. Señor, que esta haya sido la grande noche que tú preparaste para cada uno de ellos, Padre. Señor, te pedimos, Señor, por Pucón, por Chillán y aquí también por Makarov. Guarda la iglesia, Señor. Protégela de la celada del enemigo, Señor. Y en esta semana podamos ser verdaderos testigos de tu palabra, Señor, y podamos ser útiles en tus manos, Señor. Úsanos como instrumento a todos nosotros que estamos aquí, Señor, en este culto, Señor. Padre, anda donde están los cansados, los oprimidos, los que están tristes. Llévate la tristeza, Señor, y pone la alegría de la salvación en los corazones, Padre. Ahora te pedimos que nos despidas en paz, en comunión el uno con el otro. Te lo suplicamos y ya te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén.